JLU Spider-Friends Volumen 1, el viaje comienza. Capítulo 23, Amigos Araña Unidos. Hola. Soy yo otra vez, 7-11. Qué bien estar de nuevo en esto. Es una gran suerte haber publicado este capítulo, así puedo terminar con esta historia en general. Bueno, originalmente tenía la intención de terminarla antes de que terminara 2023. Así que, para demostrárselo a todos los lectores, seré lo más breve posible y no me extenderé tanto como antes, avanzando al máximo. Así que solo espero que, al terminar esta historia, pueda por fin pasar a algo nuevo. Pero primero lo primero, responder a un par de reseñas. Zorbat, creo que tienes razón. Kaine y Galatea harían una buena pareja, y la verdad es que tienen mucho en común, sobre todo porque ambos son clones de Spider-Man y Supergirl, respectivamente. Claro, debo admitir que la pareja me recuerda a lo que se hizo en la red de Cadmus, la secuela directa de la Liga de la Justicia, La Araña, ambas escritas por otro autor conocido como Agente G. Si no me entiendes de inmediato, puedes buscar las historias escritas por dicho autor, dos de ellas son crossovers de la Liga de la Justicia con Ultimate Marvel, por si acaso. Invitado del 22 de julio de 2023, si te preguntas por qué no capturaron a la mayoría de los villanos al principio de la historia, te lo diré. No los atraparon porque solo intentaba ser original y también porque quería que las cosas fueran muy interesantes. Eso es todo. Por si acaso se lo preguntan, me he acostumbrado a responder reseñas al principio de cada capítulo que escribo, y nunca está de más responder algunas preguntas personales. Pero, al final de cada capítulo, he reservado espacio para el reparto de voces, para que quien lea esto tenga una idea general de cómo suenan los personajes, o al menos cómo sonaban en la época en que empezó a emitirse Justice League Unlimited. En fin, tengo mis propias razones para escribir esto, y es simplemente para hacer cosas que nadie más había pensado antes. Sin más preámbulos, comencemos con el capítulo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño de nada relacionado con los cómics de Marvel o DC, ni siquiera de Spider-Man o la Liga de la Justicia. Solo soy dueño de las ideas originales y los personajes originales que aparecen en esta historia. Muchas gracias. Las consecuencias del incidente del cañón de fusión fueron, cuanto menos, inquietantes. Hasta entonces, ninguno de los héroes habría imaginado que alguien pudiera hackear el sistema de la atalaya y no solo activar los motores del cañón, sino también usarlos para disparar directamente a la sede del proyecto Cadmus. Eso fue exactamente lo que descubrieron cuando J.O.N. finalmente terminó de hablar por teléfono con el mismísimo presidente de los Estados Unidos. Pero ahora, todos los miembros fundadores de la Liga de la Justicia, excepto Batman, estaban reunidos en la sala de reuniones para discutir los acontecimientos recientes, con la condición de que la solución a este dilema se encontrara mucho antes. Tras debatir qué hacer durante un par de horas, los miembros fundadores finalmente tomaron una decisión, mientras Superman se ponía de pie con un gran peso en el corazón. De alguna manera, no puedo evitar sentir que hemos fracasado en nuestros intentos de mantener a la gente de la Tierra a salvo, les dijo con tristeza a los demás. Se sentía muy culpable por lo que había sucedido antes y ahora mismo estaba empezando a desear haber podido hacer algo diferente para evitar que sucediera. Superman, sabes que no fue tu culpa desde el principio, empezó a insistir la Mujer Maravilla. Sí, vamos, tío, no había forma de que todos supiéramos que algo así iba a pasar, añadió Flash, sumándose a la insistencia. Flash y Diana tienen razón, intervino Linterna Verde, quien también mostraba cierta preocupación por el rumbo de la discusión. No puedes culparte por algo que se sale de control, solo porque ninguno de los dos previó lo que podría pasar. Aughirl también procedió a aportar sus propias opiniones al asunto en cuestión. En mi opinión, están bien, culparte por lo que pasó hace un momento no va a ayudar a nadie. Así que no tienes que asumir la culpa ni sentirte responsable de algo que se salió de control. De alguna manera, tengo el presentimiento de que alguien más logró hackear el sistema de la atalaya y tomó el control del cañón de fusión. Los demás tienen razón en lo que dicen, añadió finalmente J.O.N., aunque el kryptoniano no parecía convencido. De alguna manera, creo que encontraremos la manera de resolver esto de una vez por todas. Esa última parte pareció captar la atención de Superman. Al principio, parecía que aún tenía un conflicto interno. Pero luego, por fin, pareció encontrar una solución. Solo podía esperar, contra toda esperanza, que sus compañeros no se opusieran a la idea, y entonces seguramente les costaría mucho limpiar su reputación. Bien, creo que ya entendí la idea, pero una vez que lo haya explicado con todo detalle, tendremos que estar en la misma página.
30 minutos después. Toda la Liga de la Justicia, junto con Spider-Man y su equipo, se encontraban en plena reparación de diferentes secciones de la atalaya. Claro, ¿quién habría pensado que todos los miembros de reserva de la Liga, junto con los 3 X-Men de visita, ayudarían a reparar la cubierta principal de la enorme estación espacial, mientras que los Vengadores principales se dedicaban a reparar las consolas y monitores? Cyborg, por otro lado, seguía examinando los datos del hackeo del sistema de seguridad de la atalaya, y, para su consternación, se descubrió que se remontaban a la sede principal del Scorp. Rápidamente les mostró todo esto a sus compañeros, quienes también quedaron muy sorprendidos. Hombre, nunca imaginé que esto llegaría a suceder, comentó Rick Jones al ver los datos cifrados ante sus ojos. Yo tampoco, respondió Badgirl mientras examinaba los resultados de todo lo que acababa de revelarse ante sus propios ojos. Comillas, ¿no crees que Lex Luthor está detrás de todo esto?, preguntó la señorita marciana con un dejo de preocupación en la voz. Bueno, si es así, no debería ser demasiado difícil llevarlo ante las autoridades locales, añadió Jesse Quick con la misma rapidez con la que había llegado tras ayudar a algunos de los miembros de la reserva de la Liga a mover algunas cosas. Pero ninguno de nosotros sabe nada sobre eso, no hasta que tengamos evidencia definitiva de ese hecho para demostrar lo contrario, recordó Spider-Man a sus compañeros de equipo tan pacientemente como pudo. El cabeza de red tiene razón, dijo Nightwing a los demás jóvenes héroes que seguían reunidos, incluso mientras participaba en la discusión. En mi opinión, tendremos que esperar un poco más hasta que Luthor y algunos de sus colegas de Cadmus empiecen a mostrar su lado oscuro. Así que, mientras tanto, tendremos que esperar y dejar que tomen sus propias decisiones. Todo el equipo de amigos Spider se miró, sin saber qué hacer al principio, pero finalmente aceptaron la idea de tener que esperar un poco más para exponer a Luthor por todos sus crímenes y llevarlo ante la justicia. Justo entonces, Supergirl se giró y notó que alguien más se acercaba, así que avisó rápidamente a sus compañeros. Hola, chicos, parece que los miembros fundadores de la Liga acaban de entrar al edificio. Los jóvenes héroes voltearon la cabeza y, efectivamente, allí estaban Superman y el resto de los miembros fundadores de la Liga. 4 de ellos flotaban junto al Hombre de Acero, mientras Flash entraba a toda velocidad. Una vez que los 6 fundadores ocuparon sus lugares en la cubierta principal, Superman se tomó el tiempo para abordar el asunto en cuestión, especialmente después de lo que él y los demás acababan de discutir en la sala de reuniones. Bien, ahora que todos están reunidos, tengo un anuncio que hacer. Hasta que encontremos la manera de limpiar nuestros nombres ante el público, los miembros fundadores de la Liga y yo nos entregaremos a las autoridades. La multitud de héroes reunidos en la atalaya se quedó paralizada por la sorpresa al oír el inesperado anuncio. Ninguno podía creer lo que acababa de oír, pero ninguno estaba más sorprendido que la propia Kara Zor-El. No podía creer lo que su prima mayor decía en ese momento. Lo mismo podía decirse de Megan M. Orth, considerando que la marciana sí quería que su tío pasara por todo aquello. Sin dudarlo, ambas alienígenas volaron hacia sus respectivos familiares e intentaron disuadirlos de esa absurda idea. Superman, empezó Kara, casi cometiendo un desliz al decir su verdadero nombre en voz alta. Comillas, ¿a dónde pretendes llegar con esto? No tiene sentido que llegues al extremo de entregarte por algo que se salió de control. Y además, tú y los demás fundadores no hicieron nada malo. Entiendo lo que quieres decir, Kara, respondió Superman antes de poner una mano tranquilizadora en el hombro de su prima menor. Todo va a estar bien. En cuanto se calme la tensión, encontraremos la manera de derrotar a Cadmus de una vez por todas. Megan voló hacia su tío y lo abrazó con fuerza antes de empezar a comunicarse telepáticamente. Tío Jon, ¿por qué tú y los demás miembros fundadores de la Liga hacen esto? Comillas, esto me disgusta tanto como a ti, Megan, le dijo Jon a su sobrina por telepatía. Pero créeme, es lo mejor. Hasta entonces, tú y todos tus compañeros deben permanecer alerta, esperar el momento oportuno para actuar y tomar la iniciativa cuando lo vean. Megan escuchó las palabras de su tío y, por primera vez en su vida, hizo lo que le pidió y comenzó a cumplir su petición. Donna Troy y Kyle Rayner también fueron a hablar con Diana y John Stewart, quienes confirmaron exactamente lo mismo que se discutió en la sala de reuniones. Incluso Spider-Man, Cyborg, Rick Jones y Jesse Quick quedaron atónitos al escuchar todo esto, junto con Rogue, y Zeman y Nightcrawler. Jamás imaginaron que algo así sucedería, especialmente en una época en la que toda la Liga de la Justicia aún lidiaba con la gente del proyecto Cadmus.
Badger y Nightwing quedaron muy desconcertados por el repentino impacto del anuncio de Superman, ambos se preguntaban qué significaría todo esto, incluso si Batman se enteraba. Más tarde, en la jabalina. Los miembros fundadores de la Liga de la Justicia volaban hacia Rickers, cada uno con un presentimiento de temor y comprensión por lo que podría suceder en cuanto llegaran. Además, ninguno tenía ni idea de qué ocurriría si Batman se enteraba de todo este calvario, ni de cómo reaccionaría, sobre todo porque el propio Caballero Oscuro no toleraba que otros tuvieran que inventar excusas ingeniosas. Pero, efectivamente, cuando Superman y el resto del equipo finalmente contactaron con su compañero Gothamita, no le agradó en absoluto escuchar lo que tenían que decir, ni siquiera al principio. Y, a decir verdad, no le gustaba la idea de que los miembros fundadores de la Liga tuvieran que entregarse solo para aclarar todo el calvario del disparo del cañón de fusión de la Atalaya, que iba dirigido intencionalmente al cuartel general de Cadmus. Sin embargo, a pesar de las insistentes protestas de todos sus compañeros, el guardián de Gotham no quiso saber nada. Si todos quieren limpiar sus nombres, háganlo por su cuenta, a su manera, le dijo el cruzado de la capa al resto del grupo a través del canal de comunicación que conectaba la jabalina con el Batwing. Pero Bruce, protestó Diana con la mayor suavidad posible, sin parecer hipócrita. Si ninguno de los dos hace esto, nos costará mucho recuperar la confianza del público. Diana tiene razón, intervino Superman. A estas alturas, ninguno de nosotros ve otra manera de hacerlo. Incluso si se nos ocurriera otra, ya lo habríamos hecho, sin embargo, todos hemos votado sobre esto. Así que, si votan en contra, de todas formas, los superarían en número. Te tiene en la mira, Bats, intervino Flash con una sonrisa pícara. Claro, el Caballero Oscuro jamás dejaría pasar algo así en su vida. Sí, es solo por conveniencia temporal, agregó Linterna Verde, seguramente no quieres que te sigan culpando por algo que se salió de control, ¿verdad? Pero si no seguimos adelante con esto, continuó O'Girl. Entonces solo puedo garantizar que no solo el público desconfiará completamente de nosotros, sino que no tendremos más opción que separar la Liga de la Justicia para siempre. Lo que significa que será para siempre. Los demás tienen razón, le dijo J.O.N. al Caballero Oscuro con la mayor sinceridad posible. Debemos seguir adelante con esto si queremos recuperar la confianza del público. ¿Así es como pretendes honrar el legado de tu familia ignorando lo que hay que hacer? Por unos segundos, todo el grupo creyó que las palabras del marciano parecían llegar al guardián de Ciudad Gótica. Pero, tras esperar un rato, pronto se dieron cuenta de lo equivocado y estúpido que era creer algo así. Y a decir verdad, cuando Batman finalmente dio su respuesta, fue como una puñalada en el pecho, la respuesta más hiriente que ningún miembro de la Liga jamás hubiera imaginado que su colega Gothamita pudiera decir. Ya lo he dicho antes, y lo diré otra vez. Si quieren limpiar su nombre, háganlo solos. Pero no esperen que vaya solo porque ayude a construir este equipo. Por si lo olvidan, soy un empleado a tiempo parcial, y que ninguno de los dos lo olvide. Dicho esto, el Caballero Oscuro apagó la pantalla desde su teléfono, dando por terminada la comunicación. Los demás miembros de la Liga se quedaron mirándose fijamente durante unos minutos, cada uno reflexionando y bastante desconcertado por lo que Batman les acababa de decir en la cara. Tras varios minutos de bajón, Flash finalmente habló, comillas, ¿qué le pasa? Solo le explicamos lo que había pasado y por qué teníamos que entregarnos. Pero luego, lo único que hace es dejarnos fuera, sobre todo cuando aún tenemos que limpiar nuestros nombres. No podemos obligarlo a venir con nosotros, le recordó J.O.N. al velocista Escarlata. Lo mínimo que podemos hacer es razonar con él. Pero si eso no funciona, no nos queda otra opción, tendremos que seguir adelante sin él. J.O.N. tiene razón, añadió Superman. Si Batman no está dispuesto a seguir con esto, tendremos que seguir sin él. Aunque a algunos no nos guste ni un poquito. Los miembros fundadores se miraron con total incredulidad antes de mirar a Superman. Tras unos minutos más de silencio, la Mujer Maravilla finalmente habló, pero aún así, no había motivo para que Bruce nos excluyera de esa manera. Si tan solo escuchara, tal vez entendería que esto era lo mejor. Entiendo lo que quieres decir, le dijo Sayera a su compañera de la Liga, durante toda la conversación, había intentado ser indulgente con el protector enmascarado de Gotham e incluso había intentado ser razonable. Pero incluso después del intento de Diana, le costaba creer que Batman fuera tan difícil y terco como una mula. Bueno, no tiene sentido darle vueltas a eso ahora, intervino GL antes de desviar la conversación del tema de Batman. En mi opinión, ya ha tomado su decisión.
Así que, en lugar de dejar que todo se vuelva más preocupante, deberíamos centrarnos en limpiar nuestro nombre y recuperar la confianza del público. Por una vez, todos los demás miembros de la liga se dieron cuenta de que Jon Stewart tenía razón, incluso Diana y Sayera comprendieron que debían concentrarse en liberarse de todos los cargos. Así que, sin dudarlo, la princesa mayor de Themyscira pilotó la Javelin en dirección a Rickers. Sin embargo, ninguno de los dos ignoraba la razón por la que Batman no quería ir con ellos, no era que no quisiera limpiar su propio nombre, ni intentar limpiar también el de sus compañeros. Iba de camino a visitar a Amanda Waller para advertirle sobre los planes más recientes de Luthor, especialmente sobre cómo intentaba ser elegido presidente de los Estados Unidos. De vuelta en la Atalaya. Mientras Superman y los demás miembros fundadores seguían camino a entregarse, algo más comenzaba a suceder. Spider-Man y su equipo estaban ocupados participando en las reparaciones iniciales de la Atalaya. Troya, Miss Martian, Rogue y Supergirl transportaban objetos pesados por el aire hasta los niveles superiores, mientras que Cyborg y Zeman y Firestorm trabajaban con Steel en algunas reparaciones personales. A Bomb, Green Lantern y Nightcrawler trasladaban objetos a los niveles inferiores y, en ese preciso instante, Spider-Man conversaba con Nightwing y Batgirl, quienes expresaron su deseo de alejarse de la Liga de la Justicia y pasar más tiempo en Blüdhaven. Por supuesto, el trepamuros se quedó atónito ante este repentino anuncio, pero luego decidió respetar su decisión, incluso mientras Kara escuchaba la conversación. Justo entonces, justo antes de que Peter pudiera hacer o decir nada más sobre el asunto en cuestión, su sentido arácnido se activó de repente. ¿Qué pasa?, preguntó Nightwing con curiosidad. Batgirl estaba pensando exactamente lo mismo. No lo sé, respondió Spidey. Mi sentido arácnido se aceleró hace un momento, se giró rápidamente para mirar por la ventana y vio lo que parecían más de una docena de objetos voladores dirigiéndose directamente a la Atalaya. Kara también lo vio y bajó para observar más de cerca. Al enfocar los objetos voladores con su visión telescópica, se quedó sin aliento, sorprendida por lo que vio. Son misiles, gritó, llamando la atención de sus amigos y de todos los que aún estaban a bordo. Misiles se dirigen directo a la Atalaya. Eso no son misiles cualquiera, dijo Steel con tono serio al acercarse. Son más de 2 docenas de misiles clase Damocles, y esa tecnología es del X-Corp. Todos los que oyeron esa reacción quedaron atónitos ante lo que estaba sucediendo. Salvo los 3 X-Men que aún estaban allí, los demás miembros de la Liga y los de la Reserva quedaron atónitos ante lo que veían. Apenas podían creer que alguien estuviera disparando misiles contra su base de operaciones, justo después de que los miembros fundadores se hubieran entregado, solo para exonerar a la Liga de todos los cargos. Pero no había tiempo para pensar en eso ahora, ya que Steel fue a dar la alarma y dio una señal a todos los presentes en la estación espacial. Estaciones de batalla. Prepárense para el impacto. Todos los miembros de la Liga, junto con los 3 X-Men y los Vengadores principales, se movieron para encontrar un lugar seguro donde agarrarse y se prepararon para el impacto, justo cuando los misiles del X-Corp se estrellaron contra la Atalaya. Esto resultó en una violenta colisión, ya que toda la estación espacial vibraba con la mayor sacudida jamás vista. Pero lo peor fue que el extremo de cada misil se quedó atascado dentro de la estación, debido a que habían perforado su camino. Sin embargo, durante la confusión, justo antes de que los misiles chocaran con la torre, Rick Jones olvidó buscar un lugar donde agarrarse y, como resultado, cayó a los niveles inferiores, justo en el área de mantenimiento, donde se golpeó la cabeza con fuerza. La señorita Marciana, al ver lo sucedido, voló rápidamente al lado de Rick e intentó ayudarlo. Rick. ¿Estás bien?, preguntó alarmada. El joven gimió de dolor e intentó incorporarse antes de tocarse la nuca, justo donde se había golpeado. Pero antes de que pudiera responder a su pregunta, se oyó un silbido que provenía directamente de uno de los misiles. Al girar la cabeza para mirar, ambos adolescentes, así como todos los que aún estaban en los niveles superiores, pudieron ver que cada uno de los misiles desprendía vapor. De repente, por alguna extraña razón, los extremos de cada misil se abrieron de golpe, revelando que cada uno era en realidad una cápsula espacial. A esto le siguió la aparición de 5 individuos que salieron de cada cápsula. Al observar más de cerca, todos los miembros de la Liga se dieron cuenta de que cada uno de esos individuos se parecía exactamente a los Ultimen, y el 5.º miembro de cada grupo se parecía a Long Shadow. Spider-Man y todos sus amigos apenas podían creer lo que veían, pero aún así, eso no cambiaba el hecho de que acababan de encontrarles problemas.
Apenas los dobles de Ultimen salieron de sus cápsulas, se desató el infierno. Cada escuadrón de clones atacó a toda la liga de héroes a bordo de la estación espacial. Spider-Man apenas podía creer que esto estuviera sucediendo en su vida, aquí y ahora. Incluso cuando los tres X-Men se unieron a la batalla, justo cuando Rick Jones comenzaba y terminaba su transformación en la bomba atómica. Comillas Spidey, ¿quiénes o qué son estos tipos?, preguntó Iceman alarmado mientras se preparaba para la batalla, al igual que sus compañeros X-Men. Creo que deben ser clones, respondió Spider-Man, poniendo rápidamente fluido de telaraña en sus lanzatelarañas. Por su apariencia, probablemente sean copias de los Ultimen. Así que esto significa que el proyecto Cadmus debió reemplazar a sus clones anteriores. Si estos son clones, entonces seguramente este proyecto Cadmus del que hablas debe estar tan decidido a acabar con toda la Liga de la Justicia, añadió Nightcrawler antes de teletransportarse sobre uno de los clones y tirarlo al suelo. Pero no solo eso, probablemente tengan la idea de que pueden salirse con la suya, comentó Rogue mientras se enfrentaba a algunos clones. Sin miedo a las consecuencias ni a las represalias de nadie más. Comillas, ¿puedes decirlo otra vez?, exclamó Supergirl al unirse a la batalla junto a Rogue, ambos volando contra la masiva invasión de un ejército de clones de Cadmus. Spider-Man y el resto de su equipo, junto con Iceman y Nightcrawler, cargaron hacia adelante y asestaron golpes devastadores a todos los clones, incluyendo a los que se parecían a Lone Shadow. Hablando del cambiaformas, acababa de alcanzar los 4,5 metros y estaba eliminando a varios clones que se parecían a sus antiguos compañeros, pero ahora había alcanzado los 18 metros y estaba enfrascado en una pelea literal con un clon idéntico a él. Pero todo cambió cuando algo lo golpeó repentinamente en la mandíbula y lo dejó inconsciente, volviendo a su tamaño normal. Comillas sombra, gritó Troya antes de apartar a un par de clones más y volar a ver cómo estaba la joven cambiaformas. Pero justo cuando lo hacía, o algo que se acercaba pesadamente por el pasillo, la joven princesa amazona se giró justo a tiempo para ver algo que casi parecía la bomba atómica salir disparado por el pasillo, pero en dirección opuesta a donde se desarrollaba la batalla. Ver eso hizo que Donna sospechara mucho, incluso al darse cuenta de que algo andaba mal. Entonces se dio cuenta de que el pasillo que estaba mirando era muy peculiar, conducía directamente a la cámara del núcleo del reactor. Así que, usando su comunicador, contactó rápidamente con sus amigos y camaradas. Kara, adelante. Acabamos de noquear a Sombra Larga, y alguien con aspecto de bomba atómica se dirige directo al núcleo del reactor. Justo entonces, mientras esto aún sucedía, la verdadera bomba atómica irrumpió en la batalla y comenzó a eliminar a todos los clones que pudo. Incluso cuando una docena de ellos se abalanzaron sobre él, casi impidiéndole levantarse. Por suerte, la señorita marciana estaba allí para apoyarlo, ya sea usando su telepatía para noquear a los clones, o simplemente arrancándoselos de su enorme amigo azul mediante telequinesis o transformándose en una forma mucho más grande, con piel blanca, mucho más grande que la forma marciana natural de su tío. Pero en el caso de este último, cualquiera que lo viera se quedaba completamente desconcertado por lo que estaba sucediendo. En otra parte de la batalla, Supergirl se apresuró a informar a Spider-Man sobre lo sucedido con Lone Shadow, y ahora no podía contactar con él poco después de que éste bajara al núcleo del reactor para ver qué pasaba. Comillas, ¿de verdad estás segura de esto, Kara?, preguntó Peter con la mayor, pero profunda, preocupación en su voz. Sí, estoy segura, Peter, respondió Kara con total seguridad. Sentía una extraña sensación en el estómago, no tenía ni idea de por qué, pero necesitaba averiguarlo. Aunque eso significara no llevar a su nuevo novio con ella. Bueno, ten cuidado, le dijo Spidey a la kryptoniana, para su propia sorpresa y confusión. Pero si vas a perseguir algo que se parece a la bomba atómica, y que podría ser otro monstruo gamma, te recomiendo llevar a alguien de su misma clase. Kara miró fijamente a su novio un momento, apenas podía creer que realmente estuviera siendo considerado con sus sentimientos. Él ni siquiera objetó ni dijo que quería ir, así que probablemente sabía que su parte de la batalla estaba justo en el puente, con el resto de la Liga de la Justicia. Así que, sin dudarlo, saltó hacia adelante y lo abrazó con fuerza sin tener que apretarlo tan fuerte. Tras unos segundos de abrazo, finalmente lo soltó y se dirigió a la cámara del núcleo del reactor. Troya, Linterna Verde y la bomba atómica lo seguían de cerca. Spider-Man entonces centró su atención en la batalla en curso y se unió a sus compañeros para contener a los clones de Ultimen cuando otros 6 individuos aparecieron repentinamente de la nada y aterrizaron justo en el puente.
Vaya, Spider-Man, nos volvemos a encontrar, dijo una voz familiar. El trepamuros giró la cabeza para ver quién acababa de hablar y, para su sorpresa, allí estaban dos de las mismas personas que él, Nick Twing y Aqualad se habían encontrado en el cuartel general de Cadmus en Arizona. Solo que esta vez, contaban con el apoyo de otras 4 personas que los habían acompañado al conflicto en el puente de la Atalaya. Lo único realmente alarmante era que, esta vez, había uno que se parecía mucho a Aqualad, otro que se parecía mucho a Firestorm, un tercero que se parecía mucho a Miss Martian y un cuarto que fácilmente podría haber pasado por Jesse Quick. Todos los héroes presentes apenas podían creer lo que veían, sin que la mayoría lo supiera. Los 2 primeros eran Kaine y Redwing, y los demás no eran otros que Leonfis, Deathstorm, Arachne y Trajectory. Kaine, dijo Spider-Man con enfado. ¿Comillas qué haces aquí? ¿Y quiénes se supone que son estos tipos? Oh, estos son solo mis camaradas, respondió Kaine, señalando a sus compañeros clones y presentándolos uno por uno. Tú, Nick Twing y Aqualad ya conocen a Redwing, solo que ya no se hace llamar Capucha Roja, ya que alguien más usa ese alias. Pero aquí tenemos a Deathstorm, que tiene los mismos poderes de energía nuclear que Firestorm. Esta es Arachne, un clon de Miss Martian con los mismos poderes marcianos. Y finalmente, esta es Trajectory, y tiene los mismos poderes de supervelocidad que Jesse Quick. Claro, la verdad es que no espero que ninguno de ustedes entienda todo eso, ¿verdad? Todos los jóvenes héroes estaban furiosos al oír eso. Nunca se habían sentido tan desconcertados por algo tan absurdo, así que nadie esperaba que lo dejaran pasar, no después de escuchar cada palabra burlona de Kaine. De repente, Kal Duran dio un paso al frente para enfrentarse a sus nuevos enemigos ante la situación actual. Me importa un bledo quiénes o qué son realmente ustedes y sus compañeros, solo necesitan saber que no podemos, ni toleraremos, ninguna transgresión cometida por ustedes ni por el proyecto Cadmus. Kaine y sus compañeros clones se indignaron de inmediato por lo que el joven Atlante acababa de decir. Sin embargo, todos ansiaban dominar a sus nuevos adversarios y someterlos. Justo en ese instante, Deathstorm se abalanzó sobre ellos gritando, comillas les demostraremos a todos. Así, finalmente, comenzó la batalla entre los jóvenes héroes y sus clones. Lo único que ninguno de ellos previó fue el posible resultado de esta batalla. Spider-Man y Nick Twing fueron directos a por Kaine y Redwing, cada uno con la esperanza de resolver esto de una vez por todas, mientras que Batgirl, y Zeman y Nightcrawler también se unieron a la batalla y procedieron a brindarles apoyo. Los otros jóvenes héroes también fueron a enfrentarse a sus clones. Aqualad se enfrentó a Leonfis en un duelo de cuchillas de agua de diseño similar, Firestorm luchó fuego contra Deathstorm, mientras que Miss Martian luchó contra Arachne usando superfuerza, poderes psíquicos, habilidades de cambio de forma e intangibilidad. Vese, por otro lado, se apresuró a lanzarse a la batalla contra Trajectory y se vio envuelto en una batalla de supervelocidad, cada uno intentando superar al otro. Mientras esto sucedía, Rogue tomó la iniciativa de volar por el mismo pasillo que conducía a la sala del reactor. Chicos, pueden divertirse lidiando con sus dobles genéticos, se dijo en voz baja antes de mirar al frente. Pero voy a ayudar con otro problema en otro lugar. 10 minutos antes. Justo después de que los misiles impactaran contra la Atalaya, un misil completamente diferente se estrelló en una zona más apartada de la gran estación espacial. Una vez que la parte superior del misil se desprendió, un grupo de individuos salió y observó el entorno. Eran nada menos que los clones líderes del proyecto Cadmus, Kaine, Galatea, Redwing, Leonfis, Deathstorm, Jade Dragon, Darkstar, Arachne, Polyphemus y Trajectory. Tras unos segundos de mirar a su alrededor, Kaine se giró hacia sus compañeros y les habló con voz firme. Bien, equipo. Solo tenemos unos 10 minutos para terminar esto, así que no podemos cometer errores que nos hagan retroceder. Mientras los Ultimen nos mantienen alejados del resto de la Liga de la Justicia, Darkstar, Jade Dragon y Polifemo irán con Galatea para hacer que el núcleo del reactor explote la Atalaya. Redwing, Leonfis, Deathstorm, Arachne y Trajectory, ustedes están conmigo, y mantendremos a nuestros originales ocupados el tiempo suficiente para que nuestros camaradas puedan completar el trabajo. Comillas, pero ¿qué pasa con mi original?, exigió Galatea enfadada. Estaba claramente molesta y frustrada por no poder ajustar cuentas con su propia contraparte kryptoniana, pero Kaine comprendía sus sentimientos. No te preocupes, le dijo con calma, poniéndole una mano en el hombro. Ver eso hizo que los demás clones se preguntaran qué significaba, pero a Kaine no le importó mientras seguía tranquilizando a Galatea.
Hagamos lo que hagamos, todos deberíamos saber cuáles son nuestras tareas. Los demás mantendremos ocupados a los miembros de la liga, mientras tú y los otros 3 bajan al núcleo del reactor. Limpiaremos y desinfectaremos esta inútil estación espacial antes de que te des cuenta. Galatea fulminó con la mirada al clon arácnido por un instante, con ganas de destrozarlo. Pero luego se calmó y cedió. De acuerdo. Solo asegúrate de mantener a la liga alejada de mí todo lo que puedas. Oye, no lo olvides, intervino Darkstar, no eres el único que va a hacer que la atalaya explote en pedazos. Sí, agregó Dragón de Jade, Darkstar, Polifemo y yo también iremos solo para asegurarnos de que nadie se interponga en nuestra misión. Justo cuando el clon del joven Linterna Verde terminó su frase, se oyó un golpe seco no muy lejos de donde estaban. Al darse la vuelta, el grupo de clones vio a su gigantesco aliado levantarse como si acabara de regresar de algún lugar, sonriendo con una sonrisa radiante. Comillas, ¿dónde has estado, grandullón?, preguntó Redwing. Comillas, ¿no sabes que tu parte de la misión es ayudar a Galatea a destruir la atalaya? Acabo de regresar de aplastarle la cara a un héroe muy grande, replicó Polifemo antes de sacudirse la ropa. No hay tiempo para eso ahora, le recordó Kaine al clon con poderes gamma. Todos debemos concentrarnos en la misión, así que no podemos perder el tiempo. Pongámonos manos a la obra y nos reuniremos aquí en 10 minutos antes de partir. Los clones superpoderosos estuvieron de acuerdo con la lógica del plan antes de partir a completar su objetivo. Mientras Kaine, Redwing, Leonfis, Deathstorm, Arachne y Trajectory buscaban distraer a los miembros de la Liga, Galatea se dirigió al núcleo del reactor con Darkstar, Jade Dragon y Polifemo detrás. El pequeño grupo de 4 no tardó mucho en llegar a su objetivo, donde vieron el gran reactor con numerosos cables gigantes conectados, y una terminal con 2 monitores grandes justo en la base. Tras intercambiar miradas, todos avanzaron para intentar acceder a la terminal o simplemente sobrecargar el núcleo y hacerlo explotar. Aún así, Polifemo estaba más que dispuesto a destrozarlo todo. Pero antes de que ninguno pudiera moverse hacia su objetivo, una voz gritó de repente, comillas, parad ahí. Los 4 giraron la cabeza hacia el origen de la voz y, para su gran disgusto, allí estaba una figura que nunca habían visto, un hombre que vestía una armadura gris plateada y llevaba un martillo enorme. A los clones de Cadmus nunca se les ocurrió que alguien de la atalaya se atrevería a oponerse a ellos e interferir en su misión. Pero, para colmo, la figura acorazada se interponía entre ellos y la terminal, con una sonrisa pícara en su rostro enmascarado. No sé por qué han bajado. Pero si alguno quiere destruir el núcleo del reactor de la atalaya, tendrá que hacerlo a través de mí, advirtió el hombre a los clones, terminando la frase con una breve burla. Galatea, Estrella Oscura, Dragón de Jade y Polifemo estaban muy indignados por el comportamiento algo grosero de este hombre, pero, aún así, eso nunca los desviaría del objetivo principal de su misión. Comillas, ¿quién se supone que eres, amigo?, preguntó el Dragón de Jade, apuntando su anillo de poder al extraño con armadura. Comillas, ¿quién? Yo. Llámame simplemente Acero, respondió la figura, presentándose por fin. Comillas, ¿de verdad?, preguntó Galatea mientras se crujía los nudillos. Bueno, entonces, si estás aquí para meterte en nuestros asuntos, veamos qué tan resistente es esa armadura tuya. Polifemo fue el primero en atacar a su nuevo enemigo, el clon de la bomba atómica, potenciado por rayos gamma, se abalanzó sobre él con sus enormes puños, pero Acero logró levantar su martillo y bloqueó el golpe justo a tiempo. Galatea tomó su turno para atacar a su oponente acorazado y le propinó un fuerte golpe en el estómago, obligándolo a soltar el martillo y a atravesar la barandilla, derribándolo al nivel inferior de la cámara. Mientras ella bajaba para encargarse del recién llegado obstáculo, Polifemo recogió el martillo de acero y lo rompió con sus enormes manos. Luego se unió a la batalla con Estrella Oscura y Dragón de Jade, turnándose para golpear a Acero o simplemente lanzarlo por todas partes. Tanto Galatea como Polifemo eran lo suficientemente fuertes y brutales como para derribar a Acero contra cualquier cosa con sus propias manos, pero Estrella Oscura y Dragón de Jade podían usar otras tácticas, atrapando a su oponente con el lazo mágico de Estrella Oscura o con una construcción energética del anillo de poder del Dragón de Jade. Tras ser zarandeado y golpeado brutalmente, Galatea levantó a Acero en el aire, a punto de romperle el cuello, cuando una voz femenina familiar exclamó. Comillas, bájalo. Los 4 clones se giraron para ver quién los había llamado y se quedaron atónitos al ver que no era otra que la mismísima doncella del poder, seguida de Troya, Bomba y el joven Linterna Verde.
Todos estaban igualmente furiosos al ver a su compatriota acorazado siendo golpeado y apaleado, incapaz de contraatacar. Algo similar podría decirse de Galatea y sus 3 aliados, solo que estaban aún más indignados por la aparición de 4 plagas más para complicar las cosas. Galatea simplemente resopló y respondió, claro, lo mataré. Ya casi habíamos terminado con él. El clon de Supergirl dejó caer a Estelle, herido, al suelo, para colmo de males. Pero Kara estaba muy molesta por lo ocurrido con una de sus mejores amigas, así que ella y sus 3 aliados flotaron hasta el piso inferior, o en el caso de Abomb, se dejaron caer allí. Luego, una vez ante los responsables de la invasión de la Atalaya, cada uno lanzó una mirada de reproche a sus nuevos enemigos. Comillas, ¿qué crees que estás haciendo?, le preguntó Kara a su clon, quien aún parecía mucho mayor de lo que era. Oh, solo estamos aquí para preparar el núcleo del reactor y hacer volar por los aires toda la Atalaya, respondió Galatea con sarcasmo, mientras sus compañeros asintieron al unísono, de acuerdo con ella. Aunque nunca esperamos ninguna interferencia, de verdad esperaba que alguien como tú fuera tan tonto como para intentar detenernos. Para eso estás aquí, ¿verdad? Kara solo podía mirar con enojo al clon que se había clonado a partir de sus genes alienígenas. Esto no era diferente de cuando tenía pesadillas sobre matar gente, pero en realidad, era cuando Galatea cumplía misiones desde el mismísimo Cadmus. Desde que las instalaciones de Cadmus fueron literalmente destruidas, había deseado que su clon loco se hubiera ido para siempre, pero ahora, apenas podía creer que el clon siguiera vivo y aquí en persona. Antes de que sus compañeros pudieran detenerla, la joven kryptoniana se abalanzó sobre ella y se enzarzó en una pelea brutal con Galatea. Ambos intercambiaron golpes en la cara, aunque este último comenzaba a tomar la delantera. «Tenemos que ayudar a Supergirl», exclamó Troya. Kyle y Abomb se miraron y asintieron solemnemente, pero justo cuando empezaban a avanzar, el trío fue interceptado por los clones que se parecían muchísimo a ellos. No ayudó mucho que los 3 clones que tenían delante no solo se parecieran a ellos, sino que fueran muy diferentes en casi todos los aspectos. Comillas, quítense de nuestro camino. No podemos permitirnos dejar a nuestra amiga y compañera de equipo luchando sola, exigió Troya. Lamento decir esto, pero no podemos permitir que interfieras en las batallas de Galatea, respondió la clon de cabello azabache, sin duda, sonaba como Donna, por su forma de hablar. Solo que sonaba muy cruel e insensible, y la joven princesa amazona no podía creer que esto estuviera sucediendo, pero incluso ahora no podía permitirse que esto la estorbara. Comillas, ¿quiénes son ustedes y qué hacen?, le preguntó a su doble. Me llamo Estrella Oscura, respondió la clon de cabello oscuro con desdén. Le molestaba mucho tener que explicarle nada a aquel cuyos genes la habían clonado. Ellos son Dragón de Jade y Polifemo, así que, si de verdad quieres saberlo, es muy sencillo, estamos aquí para eliminar a los inescrupulosos como tú y el resto de los de tu especie en la Liga de la Justicia. ¿Qué? ¿Están locos?, exigió Kyle, furioso y molesto. En mi opinión, ustedes son los únicos que están sueltos por aquí. Así que son ustedes los que están causando todos los problemas, llegando incluso a hacernos quedar mal a todos, solo para que lo sepan. Escuchar eso solo sirvió para enfurecer a los clones mejorados. Realmente no oían cómo les hablaba el joven Linterna, así que eso les dio la iniciativa para avanzar y empezar a darles a sus originales la pelea de sus vidas. Estrella Oscura fue directo a Troya, y cada uno le dio al otro una batalla que habría valido la pena presenciar en las costas de Temistira. Mientras esto ocurría, Dragón de Jade atacó de inmediato a Kyle formando enormes construcciones con su anillo de poder, y Kyle hizo lo mismo después. Bomba Atómica y Polifemo se enfrentaron al instante de forma similar a animales salvajes, solo que cada uno intentaba aplastar al otro a puñetazos y lanzándose objetos. Pero mientras la batalla a 4 bandas se desarrollaba, Acero recuperó la consciencia y comenzó a gatear por las escaleras hacia la terminal. Una vez allí, marcó algunos números e inició una cuenta regresiva. Eso reiniciará los sistemas de la torre y los dejará como nuevos, murmuró para sí mismo. Entonces se giró para ver la batalla a 4 bandas entre sus compañeros de la liga más jóvenes y sus dobles. Por lo que podía ver, esta iba a ser una lucha realmente temible. Espero de verdad que todos salgamos vivos de esta, se dijo en voz baja. Cuartel General de Cadmus, sala de reuniones. Mientras tanto, justo cuando Kaine, Galatea y sus compañeros seguían liderando a todos los duplicados de Ultimen en una invasión a la Atalaya, algo más estaba sucediendo.
De vuelta en Cadmus, Amanda Waller y la general Eiling observaban una pantalla digital de la Estación Espacial de la Liga de la Justicia, informándoles de todo lo que ocurría cuando, de repente, Batman irrumpió y dejó inconsciente a Eiling. Entonces, el Caballero Oscuro le recordó a Waller que era patriota y le reveló que la Liga jamás habría disparado el cañón de fusión binaria contra Cadmus. También la convenció de que Luthor era el culpable de lo sucedido, sobre todo porque el exdirector ejecutivo del LexCorp se postulaba a la presidencia solo para enfadar a Superman. Por eso, la directora del proyecto Cadmus estaba sentada frente a su monitor, examinando una lista completa de datos que demostraban que Luthor era el culpable desde el principio. La general Eiling y el profesor Hamilton también estaban allí, y ambos percibieron su terrible disgusto por lo que veía, a juzgar por su furia. Pero también estaban observando lo que ocurría en el monitor que tenían delante. Me jugó una mala pasada, se quejó. De alguna manera, sabía que era una serpiente, y aún así dejé que me mordiera. Tras decir esto último, presionó un botón en su portátil y abrió una lista de diferentes suministros y tecnología. Al examinar la lista, se dio cuenta de algo. Comillas, hace poco envió copias de mucha de nuestra nueva tecnología a LexCorp, exclamó. Eso es lo que robó, profesor. Sin duda, Don también tuvo algo que ver. ¿Podrían haber tomado el control del sistema de armas de la Atalaya con eso? En teoría, sí, pero eso es lo de menos, respondió Hamilton mientras se acercaba para examinar el monitor más de cerca. Pero al examinarlo más de cerca, de repente se dio cuenta de que algo andaba mal y abrió los ojos de par en par, conmocionado y horrorizado. Comillas, Dios mío, exclamó, comillas, creo que sé lo que planea hacer. Sala del reactor de la Watchtower. En la Atalaya, las cosas no pintaban muy bien. Kara seguía recibiendo palizas de Galatea, quien aún tenía mucho entrenamiento en Cadmus y resultó ser muy difícil de controlar. Lo mismo podía decirse de Kyle, Donna y Abomb, que tenían que lidiar con sus propios clones, cada uno de los cuales también había sido entrenado de la misma manera que Galatea, excepto en términos de sus diferentes niveles de poder. Aunque Kyle y Donna parecían estar a la par de Jade Dragon y Darkstar, tanto Abomb como Supergirl estaban recibiendo una paliza de Polifemo y Galatea, ya que ambos estaban al mismo nivel que Superman y Hulk. Kara y Abomb cometieron un error una vez al intentar golpear a sus clones con un pilar o un trozo de la pared, pero Galatea y Polifemo recurrieron a esas armas improvisadas bloqueando sus ataques antes de volver a atacar con todas sus fuerzas. Después de darles una paliza a sus dos originales y arrojarlos al suelo, ambos clones solo pudieron mirar fijamente a sus más odiados rivales mientras gemían y hacían muecas de intenso dolor. Qué lástima, comentó Galatea con frialdad. Comillas, tienes razón, gruñó Polifemo. Comillas, entonces esto es todo. ¿De verdad es todo lo que tienen? Antes de que Galatea pudiera responder, recibió una llamada repentina en su comunicador. Enfadada, pulsó el botón y respondió. ¿Comillas qué? Comillas, misión cancelada, se escuchó la voz de Waller por el enlace. Comillas, ¿me oyes? Retírate y espera nuevas instrucciones. No te estoy escuchando. ¿Puedes repetir? Respondió Galatea mientras levantaba a Kara por la pechera de la camisa. Su tono de voz indicaba que no tenía intención de detenerse. Incluso cuando se trataba de destruir a Supergirl. No hagas esto, Galatea, advirtió Waller con firmeza. La misión ha terminado. Desactiven a los Ultimen. ¿Me oyen? Llamen. Galatea ni siquiera se molestó en dejar que su superior terminara la frase. Rápidamente sacó su comunicador y lo aplastó entre los dedos, para gran confusión de Kara. Número equivocado, dijo encogiéndose de hombros antes de reanudar su ataque contra el agotado adolescente kryptoniano. Polifemo también reanudó su ataque contra su acérrimo rival, atacando al pobre Bomba antes de que éste pudiera levantarse. Kyle y Donna vieron que sus amigos estaban en serios problemas, pero no podían hacer nada mientras siguieran ocupados con sus clones. Tras intercambiar miradas, ambos decidieron que era necesario un cambio de táctica. Comillas, ¿estás pensando lo mismo que yo?, preguntó Kyle. Comillas, cambio, exclamó Donna. En ese preciso instante, ambos lograron cambiar de oponente rápidamente, para gran confusión de Darkstar y Jade Dragon. Pero antes de que ninguno de los clones pudiera darse cuenta de lo que estaba sucediendo, Jade Dragon quedó atrapado en el lazo de Donna y se estrelló contra la pared con fuerza, dejándolo inconsciente. Darkstar, por su parte, fue succionada dentro de la estructura de una aspiradora, que Kyle había formado con su anillo de poder, y fue lanzada violentamente sin poder respirar hasta que fue expulsada y cayó al suelo, también inconsciente.
Mientras tanto, Estelle examinó el monitor y vio que la cuenta regresiva había llegado a 25 segundos. Para entonces, Galatea y Polifemo habían lanzado a sus oponentes, lanzándolos a la misma zona que Estelle. Se acercaban a Bombi Supergirl, cada uno con la intención de rematarlos. Pero antes de que pudieran hacer nada, Galatea cayó repentinamente al suelo y Polifemo quedó atrapado tanto en el lazo mágico de Troya como en una construcción de cadenas del anillo de poder de Kyle. Galatea miró para ver quién la había sorprendido, y estaba muy enfadada. Allí, de pie, con una sonrisa orgullosa y las manos en las caderas, estaba Rogue. De alguna manera, había logrado llegar a la sala del reactor e interferido en la pelea de Galatea. Pero ahora, el clon kryptoniano estaba furioso por haber sido interrumpido. Comillas, ¿quién te crees que eres?, exigió, comillas, ¿por qué no te ocupas de tus propios asuntos? Demasiado tarde, cariño, respondió Rogue en tono burlón. En mi opinión, ya te encargaste de eso cuando estabas golpeando y lastimando a alguien que no podía defenderse. Ni siquiera le diste la oportunidad de levantarse, ni tiempo para recuperarse. Esa es la única razón por la que te derribé en primer lugar. Galatea se enfureció aún más al oír eso, no iba a dejarlo pasar, no después de haber sido atacada así. Se puso de pie y despegó, lanzándose hacia adelante para eliminar a la recién llegada que acababa de interrumpir sus asuntos pendientes con Supergirl. Pero lo que no esperaba era que la otra mujer voladora bloqueara su ataque agarrándola por la muñeca antes de volver a tirarla al suelo. Enfurecida, Galatea se levantó y voló directo hacia su nueva oponente, intentando terminar la pelea de una vez por todas. Mientras eso ocurría, Estelle revisó la cuenta regresiva y vio que se acercaba a su objetivo. Kara, gritó débilmente, 18 minutos para el reinicio. Bien, gimió Kara en respuesta. Estaba empezando a ponerse nerviosa por todo esto y quería acabar cuanto antes. Levantó la vista y vio que Rogue se había unido a la batalla y ahora estaba enfrentándose a Galatea. Así que, sin dudarlo, se puso de pie y se reincorporó al combate, asestando golpes aún más fuertes. Pero Galatea se recuperó rápidamente y contraatacó lanzando a Kara contra el reactor, donde la chica de acero aterrizó entre los cables conectados. Galatea estaba a punto de asestar el golpe mortal cuando, de repente, Rogue la placajeó de nuevo y le puso una mano sin guantes en la cara. «Oye, ¿qué te crees que estás?» «Augue», exclamó Galatea, pero gritó de dolor en el último momento. De repente, se sentía tan débil y cansada. Por mucho que lo intentara, no había forma de soltarse de Rogue. «¿Qué? ¿Qué me estás haciendo?», consiguió jadear. «Oh, probablemente no lo sepas», respondió Rogue con firmeza. «Pero tengo la habilidad de drenar y absorber los poderes de quienes he tocado. Pero no solo eso, también puedo absorber sus recuerdos, basándome en quiénes son, qué saben y de dónde vienen. Hasta ahora, todo lo que he absorbido de tus propios recuerdos, demuestra cuánto odias a Supergirl y por qué estás tan ansioso por deshacerte de ella. Solo para que pueda ser la única Supergirl que existe». Escuchar todo eso enfureció aún más a Galatea. Estaba ansiosa por soltarse de Rogue y asestarle una paliza. Pero no llegó a eso, en cambio, fue abatida por Supergirl, que había volado y le había asestado otra serie de puñetazos. Esta vez, la clon kryptoniana no fue rival para Kara Zor-El, la última hija de Argo, planeta hermano de Krypton. Por supuesto, Rogue también se unió a la paliza, y juntas, ella y Supergirl, no pararon hasta que Galatea quedó tirada en el suelo hecha un lío. «No puedo decir que sienta pena por ella, pero no puedo negar que se lo merecía», comentó Rogue sobre la desgracia del clon. «Sí, lo mismo digo», respondió Kara, sin dejar de mirar a su contraparte derrotada. En el fondo, sentía un profundo alivio de que sus propios problemas finalmente hubieran terminado. Claro que, justo después de la derrota de Galatea, Polifemo estaba furioso por lo que estaba sucediendo, no podía soportarlo tanto que intentó liberarse de todas las ataduras que Kyle y Donna le habían impuesto, pero entonces Bomba se abalanzó sobre él y comenzó a golpear al clon con poderes gamma. Tras varios minutos de recibir una paliza del original, Polifemo yacía en el suelo inconsciente, babeando. Con los 4 clones derrotados, los 5 héroes finalmente pudieron respirar aliviados. Justo entonces, una voz llegó por el intercomunicador de Kara y sonó bastante frenética. Comillas, Kara. ¿Estás bien ahí abajo? Coma era la voz de Peter, y no cabía duda de que tenía todo el derecho a preocuparse por el bienestar de su nueva novia. «Oh, estoy bien, Peter. Estaré bien», respondió Kara antes de ayudar a Estelle a ponerse de pie mientras observaba a su clon derrotado, quien aparentemente se estremecía a pesar de que su energía había sido absorbida por los poderes de Rogue.
Estrella Oscura y Dragón de Jade también yacían inconscientes con cortes y moretones por todo el cuerpo. Kyle y Donna se sintieron profundamente aliviados de que sus clones también hubieran sido derrotados, pero solo podían preguntarse por qué Cadmus se habría esforzado por crear clones de ellos y sus amigos. Puente de la Atalaya. Mientras Supergirl, A-Bomb, Troya y Green Lantern y seguían lidiando con sus respectivos clones en la sala del reactor, algo más sucedía. Spider-Man, Nightwing, Aqualad, Miss Martian, Jesse Quick, Firestorm, y Zeman y Nightcrawler tenían dificultades para enfrentarse a Kaine, Redwing, Lionfish, Arachne, Deathstorm y Trajectory, mientras que el resto de los miembros principales de la Liga de la Justicia seguían lidiando con todos los dobles de Ultimate. En lo que a todos concernía, Spider-Man y Kaine estaban igualados, incluso en lo que se refería a sus poderes arácnidos. Nightwing y Redwing también estaban igualados, pero solo en artes marciales y dispositivos, mientras que Aqualad y Lionfish se batían a duelo con sus hidroespadas, intentando cada uno cortar al otro por la mitad. Miss Martian y Arachne estaban igualados, con los mismos 9 sentidos, poderes iónicos y habilidades de cambio de forma, además de invisibilidad e intangibilidad. Firestorm y Deathstorm seguían enfrentándose usando fuego contra fuego, incluso mientras mantenían un combate aéreo y se disparaban bolas de fuego de radiación nuclear. Y ahora, Jesse y Trajectory se perseguían por todas partes, igualados en supervelocidad, hasta que Trajectory usó una treta sucia, hacerla tropezar y patearla en la espalda. Comillas, oye, ¿eso es pelea sucia?, exclamó la velocista. Bueno, no deberías esperar que tus oponentes luchen limpio ni cumplan las reglas, replicó la clon veloz antes de abalanzarse y agarrar a su veloz contraparte. Entonces, comenzó a golpear la cara de Jesse contra un panel de control y la habría herido o matado si Batgirl no hubiera intervenido y lanzado a la velocista clonada contra la pared, dejándola inconsciente. Jesse levantó la vista y se sintió muy agradecida de haber sido salvada. Caray, gracias por eso, Batgirl, le dijo a su compañera de orejas puntiagudas. Ni lo menciones, Jesse, respondió Batgirl antes de ayudar a su amiga velocista a ponerse de pie. Pero la próxima vez, ten más cuidado para evitar más inconvenientes en el futuro. Jesse se limitó a sonreír y asintió con la cabeza antes de reincorporarse a la batalla, aprovechando al máximo su supervelocidad. Esta vez, superó rápidamente a Redwing y Lionfish, arrebatándoles sus armas y dispositivos. Esto ocurrió justo cuando ambos clones tenían a Nightwing y Aqualad inmovilizados, justo antes de que estuvieran a punto de asestar el golpe mortal, si Jesse no hubiera interferido. Oye, ¿cuál es la gran idea?, preguntó Redwing enojado. Estaba muy molesto porque nadie se había atrevido a quitarle sus pertenencias. Oh, no es nada personal, respondió Jesse con indiferencia mientras sostenía las armas de Redwing. Su intervención le había dado a Nightwing la oportunidad que necesitaba para adelantarse a Redwing y someterlo a golpes. Aqualad hizo lo mismo con Lionfish, y ninguno de los dos paró hasta que sus oponentes quedaron inconscientes en el suelo. Al mismo tiempo, Spider-Man, Miss Martian y Firestorm se afanaban en derribar a sus oponentes, quienes no les dejaban ninguna oportunidad para asestar un golpe final. Claro, así fue hasta que Zeman y Nightcrawler intervinieron. El primero logró ayudar a Miss Martian a lidiar con su clon, Arachne, mientras que el segundo se unió al trepamuros en la lucha contra Kaine. Justo cuando Kaine estaba a punto de dominar al Cabeza de Red, el teletransportador de piel azul intervino y asestó un golpe al clon arácnido. Esto enfureció e irritó a Kaine, hasta el punto de realizar numerosos intentos de matar a sus dos oponentes, pero eso no le sirvió de nada. «Quedaos quietos y pelead conmigo, bastardos», gritó frustrado. «Qué mal genio», Kaine reprendió a Spider-Man, señalando con el dedo índice al clon malhumorado. «Sigue así, y nadie querrá jugar contigo jamás». Comillas, rugió Kaine furioso y cargó hacia adelante, con la esperanza de agarrar al Cabeza de Red y estrangularlo. Pero lo único con lo que no contaba era con que Rondador Nocturno pusiera una mano en el hombro del trepamuros y, con un repentino banf, usara su teletransportación para apartar a su amigo trepamuros. Justo antes de que el clon con poderes arácnidos se estrellara contra la terminal, lastimándose en el proceso, solo para que ambos héroes se rieran de él, lo que lo enfureció aún más. Furioso, Kaine se puso de pie de nuevo e intentó arremeter contra ambos, pero estos seguían esquivando sus ataques y lo esquivaron hasta que empezó a sentirse exhausto de tanto golpearlos. «Esto, está lejos de terminar, telarañas», jadeó. «Cuando haya descansado del todo, me vengaré de ti, por atreverte a insultarme y burlarte de mí. Luego, cuando termine contigo, iré a acabar con tu preciosa amiguita. Quizás ella
Ah, no tuvo tiempo ni oportunidad de terminar esa frase, porque justo antes de que pudiera hacerlo, una explosión cósmica lo impactó de lleno en la cabeza, dejándolo inconsciente. Al ver al clon arácnido inconsciente, Spider-Man y Nightcrawler se giraron hacia el origen de la explosión y vieron que en realidad era la mismísima Stargirl. Allí estaba, con su bastón cósmico en ambas manos y flotando en el aire, con aspecto muy orgulloso de sí misma. Espero que no les importe la ayuda extra, chicos, les dijo a la peculiar pareja de héroes de otro universo. Spider-Man y Nightcrawler se miraron, y luego volvieron a mirar a la adolescente del uniforme estrellado. No, no nos importa en absoluto, Stargirl, respondió el primero, poco antes de que todos centraran su atención en la batalla en curso, y se dieron cuenta de que Firestorm seguía lidiando con su clon nuclear, mientras que Miss Martian manejaba al clon que aún conservaba sus mismos poderes. Ambos hombres nucleares intercambiaban golpes llenos de bolas de fuego y energía atómica, era inevitable que ambos combatientes estuvieran casi igualados en potencia de fuego. Entonces, justo cuando el hombre nuclear estaba a punto de rendirse, oyó la voz de su mentor en su cabeza. Ronald. Intenta absorber su energía. Una vez que lo hagas, úsala contra él. Solo que 10 veces más fuerte. Oh, pensó Ronnie en voz baja. En un abrir y cerrar de ojos, siguió las instrucciones del profesor Stein y absorbió la energía nuclear de su oponente. Entonces, con la misma rapidez con la que la había absorbido, Ronnie se multiplicó por 10 y liberó una ráfaga de energía nuclear justo en la cara de su oponente, derribándolo al suelo. En cuanto el clon de fuego tocó el suelo, apenas se movió un instante antes de perder el conocimiento. Firestorm miró a su oponente caído con una sonrisa de suficiencia, y todos sus amigos y compañeros de equipo observaron lo que su ardiente amigo acababa de lograr. Miss Martian y Arachne seguían luchando con cada ápice de su poder, cada uno lo daba todo para intentar dominar al otro, ya fuera con telepatía, telequinesis, cambio de forma, invisibilidad, intangibilidad o lo que fuera. Tras un par de minutos de forcejeo, esta última agarró a la primera y la arrojó contra una sección del puente con una vista aérea de la tierra desde la atalaya. Megan tardó un buen rato en recuperar la compostura y la orientación, pero para cuando lo pensó, Arachne ya se había acercado y estaba lista para asestarle el golpe mortal. De repente, Firestorm le lanzó una bola de fuego nuclear, derribando al clon marciano contra la pared. Arachne se sentía muy débil, al poseer los mismos poderes que la señorita marciana, también compartía sus debilidades. Pero esto podía continuar, así que Iceman intervino y apagó el fuego antes de congelar al clon marciano, dejándola inservible. Eso debería solucionarlo, afirmó el hombre de hielo con una mirada orgullosa en su rostro mientras admiraba su obra. Comillas caray, podría haberla cuidado, se quejó Firestorm molesto, antes de que la voz de su mentor le recordara que debería agradecer más que alguien más interviniera. Para entonces, todos los clones de Cadmus estaban derrotados y yacían en los pisos de las diferentes secciones de la atalaya, todos inconscientes y sin sentido. Tras una rápida inspección, Spider-Man se aseguró de contactar con Supergirl a través de sus respectivos comunicadores. Una vez confirmado que estaba bien, el trepamuros suspiró aliviado y, en cuanto la torre recuperó su potencia, él y sus compañeros se pusieron manos a la obra para reunir a todos los clones noqueados y acorralarlos. En poco tiempo, la atalaya volvió a funcionar. Comillas, ¿qué crees que significa todo esto? Spider-Man preguntó Nightcrawler con suma preocupación en su voz. Bueno, para ser sincero, ojalá lo supiera, Kurt, respondió Spidey mientras cargaba dos clones sobre sus hombros a la vez. Ojalá lo supiera. Mientras tanto en LexCorp. Mientras todo esto sucedía, algo más ocurría en otro lugar, el Dr. Doom y Lex Luthor estaban en plena finalización de un nuevo, pero más reciente, proyecto. Doom analizaba afanosamente los resultados de lo sucedido con todos los clones de Spider-Man y sus amigos más cercanos, pero Luthor operaba un androide que había adquirido de Cadmus. El primero estaba bastante impresionado con los resultados de lo sucedido recientemente, incluso durante el intento fallido de destruir la atalaya de la Liga de la Justicia. Pero el segundo, de alguna manera, estaba obsesionado con transferir su subconsciente al mismísimo androide. Es perfecto. Un cuerpo perfecto, superpoderoso e inmortal, se maravilló Lex al ver el androide recién terminado, que yacía sobre una mesa ajustable. Un lugar ideal para pasar el resto de la eternidad. Irónico, años de conspiraciones, cientos de millones gastados en proyectos de I+D de Cadmus, y nada dio frutos. No, es solo un humilde empleado de LexCorp, el Dr. Ivo, creador de Amazo, a quien debemos agradecer mi inminente divinidad.
Dicho esto, el director ejecutivo del LexCorp acercó un cable a la mesa y lo conectó a la cabeza del androide. Esa era la última pieza que necesitaba, anunció una voz familiar y melancólica. Al oírla, Lex se giró hacia la fuente y vio al caballero oscuro de Ciudad Gótica parado a un lado. Comillas, ¿ya lo tienes todo resuelto?, preguntó Lex con un comentario sarcástico. Cuando tú y Atom trabajaron juntos para detener al primer Amazo, él te mostró los planos, le dijo Batman al empresario corrupto. Y sospecho que tienes memoria fotográfica. Soy demasiado modesto para presumir, admitió Luthor con una mirada satisfecha en su rostro. Entonces, el verdadero propósito de Cadmus era darte superpoderes, dedujo finalmente Batman. Y arruinar la reputación de Superman, terminó Luthor. Imagina lo dulce que será cuando salve al mundo de la amenaza de la Liga de la Justicia. Ahora, cuando mate a Superman, construirán estatuas en mi honor. Quizás la próxima vez, respondió Batman antes de sacar un batarang y lanzarlo contra el androide. Pero fue inmediatamente sorprendido cuando Luthor atrapó repentinamente el batarang con su mano izquierda, justo antes de que explotara sin hacerle daño, para gran sorpresa del Caballero Oscuro. Eso, estuvo fuera de lugar, le dijo Luthor al detective con voz tensa. Entonces, el corrupto director ejecutivo del LexCorp agarró una robusta caja de herramientas con las manos desnudas y la usó para aplastar al Caballero Oscuro como si nada. Batman no tardó mucho en recuperarse del ataque, dando una vuelta y cayendo de pie, justo antes de que Luthor se abalanzara sobre él y comenzara a lanzarle puñetazos, pero Batman logró esquivarlos con facilidad y precisión antes de rociarle un gas en la cara, cegándolo por un momento antes de golpearlo de frente. Pero antes de que pudiera volver a hacerlo, dos manos con guantes metálicos lo agarraron por la nuca con facilidad. Esta última acción hizo que Batman girara la cabeza hacia el agresor y, tras una rápida inspección, se dio cuenta de quién era por los diseños de su armadura gris con capa verde. Comillas, perdición, gruñó Batman. Así que recordaste quién dije que era, qué extraordinario, dijo el ahora identificado Dr. Doom mientras agarraba al guardián de Gotham por el cuello y comenzaba a estrangularlo. Qué desafortunado, que nunca vivirás para ver la luz de otro día. Dicho esto, el exdictador latavariano arrojó al Caballero Oscuro contra la ventana, el cristal se rompió y el cruzado encapuchado cayó a la calle. Qué lástima para él, comentó Luthor antes de sentarse en una silla con un interruptor de control y colocarse un casco en la cabeza. Sí, claro, asintió Dom. Ahora puedes transferir tu subconsciente a esa máquina. Aún así, me cuesta creer que este androide tenga tu imagen. Antes de que Luthor pudiera responder, otra voz gritó de repente, comillas, oye, Lex. Al volverse hacia la fuente, ambos hombres se sorprendieron al ver a Amanda Waller junto a la puerta con una pistola enorme en las manos. Ese androide es propiedad de Cadmus. Tendrás que buscar otro lugar donde guardar tu cerebro. Entonces disparó un rayo láser brillante con el arma, derritiendo al androide por completo en el proceso. Un rayo nano desensamblador. Uno de tus diseños, creo, concluyó con una sonrisa burlona. Luthor estaba furioso al ver que esto le estaba sucediendo. Se volvió hacia Waller furioso. Comillas, vaca arrogante, gritó. Comillas, me llevará semanas construirme otro cuerpo de androide. No tienen semanas, ni hablar, dijo Waller con firmeza antes de apuntar con el arma a Luthor y Doom. Ambos están arrestados por intentar usar el arma espacial de la Liga de la Justicia para asesinar a todos en Cadmus. Ambos hombres se desconcertaron de inmediato por la determinación de la mujer, pero eso por sí solo no impidió que Luthor se abalanzara sobre ella y desarmara a Waller antes de estrellarla contra la pared. Comillas, ¿de verdad creíste que podrías derrotarme tú sola?, le preguntó a Waller antes de pararse sobre ella. Sin embargo, justo cuando Waller empezaba a levantarse del suelo, una sonrisa aún más burlona se dibujó en su rostro. En realidad, sí, admitió antes de ponerse de pie por completo. Pero por si acaso me equivocaba, terminó antes de mirar hacia el gran ventanal, lo que provocó que Doom y Luthor hicieran lo mismo. Pero cuando se giraron para ver lo que ella miraba, ambos se quedaron atónitos de inmediato. Porque allí, frente al ventanal roto, estaban los 7 miembros fundadores de la Liga de la Justicia, y Batman estaba con ellos sano y salvo. Comillas, Tada saludó Flash con una sonrisa amistosa. Se acabó, Lex, dijo Superman dando un paso al frente, con el rostro serio y sombrío. Ni siquiera con la ayuda de Doom, Luthor tenía forma de vencerlos a los 7 a la vez. Luthor se limitó a burlarse antes de retroceder un paso. No hasta que, empezó, pero no terminó la frase antes de gemir de dolor y llevarse las manos a la cabeza. De repente, 3 conos negros brotaron de su espalda, haciéndole gritar de dolor aún mayor.
Waller y los miembros fundadores de la liga solo pudieron observar con horror esta extraña visión, pero Don se sintió desconcertado por el repentino giro de los acontecimientos, incluso cuando su actual compañero estaba experimentando un cambio drástico en todo su cuerpo. Zarcillos negros brotaron repentinamente de los brazos de Luthor, seguidos de varios cables negros que aparecieron en diferentes partes de su cuerpo. También pareció crecer un par de pies más, se volvió más corpulento, y aparecieron 3 círculos brillantes en su pecho. Pero cuando Luthor volvió a hablar, empezó a sonar diferente, incluso antes de que una cara fea emergiera repentinamente de la piel de sus abdominales y comenzara a hablar con él. Comillas, esperaba permanecer oculto hasta poder instalarme en el androide, pero me obligaste a hacerlo. Todo el grupo de miembros fundadores de la liga se quedó mirando la extraña, pero completa, transformación de Luthor. Pero cuando el rostro en los abdominales de Luthor habló, solo Superman pudo reconocer esa voz inquietante en cualquier lugar. Cerebrito. Uff. Me llevó incluso más tiempo del que esperaba. Sin embargo, lamento de verdad que me haya llevado tanto tiempo terminarlo antes de publicarlo. Ojalá lo hubiera terminado y publicado ayer o el otro día, o incluso la semana pasada o el mes pasado, si entiendes a qué me refiero. Así que, ten en cuenta que esta historia va a terminar muy pronto. Y por muy pronto, quiero decir, antes de que termine la semana. No puedo creer que haya tenido que trabajar en esto durante 7 años, y una vez que termine, también terminaré con Total y Spider-Man y Beauty and the Man Spider. Pero entre tanto, también publicaré una actualización personal para Spider-Bonder on Esot, solo para reconocer que estaré trabajando en mejorar una pareja de Peter Parker y Donna Troy en un crossover de Spider-Man y Teen Titans, seguido de una actualización sobre la próxima reescritura de Binks Spidey y el comienzo de un crossover de X-Men. No sé si alguien lo haya logrado antes, pero no lo sabrás a menos que lo intentes. Ahora, es hora de presentar el reparto de voces. Protagonizada por las voces de Nolan North como Superman Clark Kent, Dietrich Bader como Batman Bruce Wayne, Susan Eisenberg como Diana Mujer Maravilla, Yuri Lowenthal como Spider-Man Peter Parker, Kaine, Nick Olleton como Supergirl Kara Zor-El, Galatea, Michael Rosenbaum como Flash Valley Best, Tara Strong como Batgirl Bárbara Gordon, Scott Porter como Nightwing Dick Grayson, Red Wing, Pile como Linterna Verde Jon Stewart, Nika Futterman como Chica Halcón Sayera Hall, Bill Friedle como Linterna Verde Kyle Rayner, Dragón de Jade, Grey Delisle como Troy Donna Troy, Darkstar, Ike Amadi J. Onz Martian Manhunter, Cary Payton como Cyborg Victor Stone, Aqualad, Steel John Henry Irons, Robbie Diamond como Avon Rick Jones, Polifemo, Danny Campbell como Señorita Marciana Megan M. Orth Megan Morse, Laura Bailey como Jose Quick Jose Chambers, Trajectory, B.J. Burns como Firestorm Ronnie Raymond, Deathstorm, Stephen Tobolowsky como el profesor Martin Stein, Liam O'Brien como Kurt Wagner Nick Crawler, Lenore ZHNN como Rogue Anna Marie, James Arnold Tyler como Iceman Bobby Drake, Clancy Brown como Lex Luthor, Maurice LaMarche como Dr. Don Victor Von Doom, Yvette Nicole Brown como Amanda Waller, Victor Brandt como el profesor Emil Hamilton, Cory Burton como Brainiac. Ahí lo tienen. El mejor reparto de voces que se ha tenido jamás. Claro, estoy seguro de que no hay mucha diferencia según quién le dé voz a quién, según el actor de doblaje o el personaje. Ahora bien, la única razón por la que elegí a Dietrich Bader para la voz de Batman es principalmente porque Kevin Conroy ya no está vivo. Para quienes ya se enteraron, falleció hace 2 años, lo cual es muy triste. Al menos, es bueno que comenzara esta historia desde que Conroy aún vivía, eso seguro. Pero nunca lo olviden, siempre lo extrañaremos. Además, si alguien se pregunta por qué he enumerado los nombres de los actores de doblaje de esta manera, es principalmente de acuerdo con este sitio web llamado Comillas, que muestra qué tipo de personajes fueron doblados por quién con más frecuencia, sin importar en qué títulos aparecieron, ya sea en una película, una serie de televisión o un videojuego. En cuanto a la última parte, todos deben saber que el actor de voz Yuri Lowenthal ha estado haciendo la voz de Spider-Man en videojuegos desde 2010, lo que significa que 8 años antes de el juego de Spider-Man de Marvel salió. Claro, siempre puedo explicarlo más adelante, pero por ahora, pasemos a un avance especial de ¿qué pasa ahora? Imitación de Tom Kane,
Justo cuando los Vengadores principales y el resto de la Liga de la Justicia finalmente han aclarado el caos en la Atalaya, los miembros fundadores de la Liga se topan inicialmente con un descubrimiento aterrador, que el verdadero cerebro detrás de toda la crisis del proyecto Cadmus no era otro que el amenazante Brainiac. Se revela que una parte del mismo ha permanecido latente dentro del Lex Luthor durante años, desde que lo secuestró aquella vez y lo obligó a construirle un nuevo cuerpo, un intento que fracasó debido a la interferencia de Superman. ¿Podrán el amigable vecino Trepamuros y todos sus increíbles amigos, junto con los 3 X-Men visitantes, ayudar a detener al Dr. Doom y la superforma fusionada de Luthor y Brainiac de una vez por todas? Para descubrirlo, no se pierdan lo que sucede en Capítulo 24, Amigos Araña Unidos, parte 2. Para que todos los espectadores lo sepan, tengo la intención de hacer algo diferente en el futuro. Y con diferente, me refiero a que personalmente comenzaré un fanfic completamente nuevo de Marvel DC con un crossover de los Vengadores y la Liga de la Justicia, y lo llamaré, la serie de los Vengadores de la Justicia. Pero antes de eso, terminaré esta historia actual, junto con Total y Spider-Man y la Bella y el Hombre Araña, en las que también llevo trabajando bastante tiempo, 5 o 6 años, más o menos. ¿Me entienden? Y ahora, hasta la próxima. Estén atentos.